Abran sus Biblias en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Vamos a ver en esta mañana. Esta carta de Santiago, Dios usa a Santiago para escribirla con una profundidad espiritual increíble que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana de un hijo de Dios. Todos los aspectos de la vida de un hijo de Dios al transitar en esta vida, Él los escribe de tal manera que no pueden evadir cuál es el plan que Dios tiene para ellos. Ellos tienen que ser diferentes, deben ser diferentes, y la manera en que deben de ser diferentes no es para que ellos se sientan bien solamente, sino para que den gloria a Dios. Así que el versículo 13 les dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de los cual deberías de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Una vez más, esta carta el Señor se las escribe a través de Santiago a esta iglesia en Jerusalén, de tal manera que ellos hablaban de tener al Señor, sin embargo, tenían algunas acciones, algunas características que no reflejaban que eran de Dios. Jesucristo no tenía el señorío en ciertas áreas de su vida. Así que ahora no solamente les habló de que deben tener sabiduría celestial, que no sea una sabiduría solamente terrenal, sino sea una sabiduría celestial, buscando a Dios a través de la palabra, sino también les va a hablar de que el futuro no es de ellos y el futuro no es nuestro. El futuro le pertenece a Dios, amén. Le pertenece a Dios. Por eso les dice, vamos ahora, le cita, a tal grado de que Dios le dice a Santiago: quiero que escribas y que quede inspirado en la palabra de Dios eterna, que es la Biblia. Quiero que escribas lo que ellos mismos están diciendo. Porque ellos decían: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí y traficaremos y ganaremos. Ahora, el orgullo de estos hijos de Dios los había cegado. Las acciones que ellos habían tomado decían: somos independientes de Dios. En otras palabras, haremos esto, pero no consultaban con Dios. No consultaban con aquel que había dado su vida por ellos en la cruz, es Cristo Jesús. Tomen en cuenta que las pláticas de los creyentes de esa iglesia naciente, de esa iglesia de Jerusalén, eran pláticas de prosperidad. Estaban buscando solamente enriquecerse materialmente. Eran pláticas de poseer cosas terrenales. Cuando tenían cuando debían de tener una relación íntima con el Señor y hacer y cultivar esa relación con su Salvador. Como consecuencia, ellos habían seguido al mundo. El Señor les había hablado a través de Santiago en los versículos anteriores de ese capítulo 4. No hagan amistad con el mundo, porque el que hace amistad con el mundo se hace enemigo de Dios. En el versículo 4 de ahí de Santiago. Se habían vuelto murmuradores. La palabra murmuradores es la misma palabra del versículo 7 que miramos ahí, cuando dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. La palabra ahí, diablo, es la misma palabra donde viene la palabra en griego en el versículo 11. Dice: aquellas personas que se habían vuelto murmuradores.
Empezaban a murmurar unos contra los otros, a calumniar unos contra los otros. Y en otras palabras, Santiago le está diciendo, no hagan el trabajo del diablo. Porque Satanás constantemente está acusándonos, amén. Dice que nos está acusando ante Dios, el acusador. Y Santiago les habla todo esto. Esas personas que estaban ahí en esa iglesia, si pasaban junto a sus casas, escuchaban las risas que tenían. Parecía que había gozo, pero solamente era apariencia. A tal grado que el Señor les dice en el versículo 9 del capítulo 4, ahí le dice, por eso le dice, aflíjanse, lamenten, lloren. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué les dice eso? Porque el gozo debe estar en Cristo, no en cosas materiales. Porque cuando está en cosas materiales y se acaban esas cosas materiales, ¿saben? Se va a acabar el gozo. Pero cuando está en Cristo, nada va a terminar ese gozo que tenemos en Cristo Jesús. Porque nuestro gozo está en Jesucristo, no en algo, sino en alguien que nos espera y que fue a preparar un lugar para nosotros en el cielo. Ahora, ellos creían poseer su vida, creían dominar su vida. Hablaban de Dios, pero su vida que llevaban a cabo mostraban que Dios no era el que dirigía sus vidas. Vean de nuevo el versículo 13. Por eso dice, vamos ahora. Y empiezan a planear. Ahora, ¿hay algo mal en planear? Yo creo que no hay nada malo en planear, pero malo es cuando en realidad no consultamos a Dios primero. Escribimos lo que tenemos que hacer y le decimos al Señor, fírmala. No hacemos la voluntad de Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. Ahora, Santiago les dijo anteriormente, sométanse a Dios. Después de haberles dicho que se sometieran a Dios, la palabra someterse es la misma palabra que quiere decir obedecer. Obedezcan a Dios, obedezcan su palabra. Porque hoy en día muchas personas pueden hablar, dice, yo creo en Dios. Yo creo en la palabra, pero no obedecen la palabra. Y lo vamos a ver ahorita, cómo él termina diciéndoles, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Dios nos ha mandado predicar el evangelio de Cristo Jesús. Sabemos, es un pecado de comisión. Dios nos ha mandado. Debemos estar haciéndolo. Pero en veces, aún sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos como hijos de Dios. Y eso es pecado. Pecados de omisión, como lo vamos a ver ahorita conforme vayamos avanzando. Ahora Santiago les va a hablar que el futuro no es de ellos y les va a mostrar que son frágiles. Somos frágiles, hermanos. Nuestros días terminan y salimos de esta vida y estamos enfrente de Dios para dar cuentas por todo lo que hayamos hecho en esta vida. Con esas palabras escritas aquí, Santiago, como su siervo de Dios, pone un ejemplo de no solamente los seres humanos en general, los que no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador todavía, sino los hijos de Dios que hacen planes sin pensar en Dios, hacen planes ignorando a Dios, hacen planes sin consultar a Dios, sin doblar sus rodillas y decir, Señor, ¿quiere usted que haga esto? Y vamos a ver algunos ejemplos que ponen algunos de los apóstoles, como en este caso Pablo. Entre ellos no solamente hablaban, sino incluso levantaban calumnias contra su prójimo. Seguían sus sentimientos y sus emociones en vez de la palabra de Dios. Y me llama la atención que Dios se encarga de registrar las palabras que ellos mismos están declarando sin consultarlo a Él como su Dios y su Señor. Vamos ahora, dicen, vayamos, iremos a tal ciudad. Esas eran sus propias palabras, palabras de autoconfianza. Palabras que mostraban un corazón independiente de Dios. Palabras que mostraban
que Jesús no era Señor. Decían que era Señor, pero no era Señor de sus vidas. Es decir, ellos seguían con sus planes. Establecían sus propios parámetros de la vida. El Señor Jesucristo dijo estas palabras sobre la última generación. Personalmente creo que vivimos la última generación. Creo que Cristo viene bien pronto por su iglesia, hermanos. Creo que todo esto se va a empezar a desbaratar. El mundo se va a empezar a desbaratar porque las cosas se van a empeorar antes de componerse, hasta que Cristo venga y establezca la paz sobre esa tierra. Ningún gobierno la va a poder establecer. Ahora, Jesucristo dijo estas palabras porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y quizá a lo mejor digan, pastor, ¿qué tiene de malo con que coman y beban y tengan fiesta? En los tiempos de Noé, esas personas vivían en fiestas, comían, se emborrachaban, vivían la vida loca. Y en el contorno de sus vidas no había cabida para Dios. Cada martillo, cada clavo, cada serruchada que daba a Noé, se escuchaba. Cada una de esas serruchadas le decía, viene el juicio. Cada vez que golpeaban esos clavos o ahí en esa barca, le decía, el juicio viene. Y en su paciencia el Señor dice que duró 120 años construyendo esa arca. Porque el Señor no quería llenarla de animales, quería llenarla de personas. Porque ese es el corazón de Dios. Y esas personas estaban ahí, vivían sus vidas, cada día tenían fiestas, celebraban todo, pero Dios no estaba incluido en esas fiestas hasta que se cerró la puerta. Dice Génesis, dice la palabra que Dios cerró la puerta. Y cuando quisieron entrar, vino el diluvio. Era el año 2000 de ese tiempo desde la creación. Y viene el diluvio y toda esa generación murió. Todos en el mundo murieron con la excepción de 8 personas, las cuales Dios salvó. ¿Por qué? Porque no incluían a Dios. Hoy en día podemos hacer muchos planes y a lo mejor tener muchas cosas en vez de decir, Señor, es su voluntad que yo haga esto. Tenían a Dios en sus bocas, pero en sus corazones no estaba Dios, como dice Jeremías 12:2. Con sus bocas me hablan de mí, pero sus corazones están lejos de mí. Y no es que la palabra esté en contra de las personas que hacen negocios. Vean con lo que sigue diciendo. Vamos ahora, los que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Vean las palabras de primera persona que se mencionan ahí. Vamos, iremos, estaremos, traficaremos, ganaremos. En otras palabras, tenemos todo planeado, Dios. No te metas en nuestros planes. ¡Wow! Dios nos ha salvado para ser no solamente nuestro Salvador, sino el Señor de nuestra vida. De tal manera que cuando otros puedan ver la diferencia de la santidad, de cómo Dios aparta a una persona del mundo para poder mostrar cómo alguien piensa. Y su mente es llena de la palabra de Dios. Cómo una persona habla, cómo una persona se comporta. Y no es porque diga, la manera en que yo me comporto es que soy digno de nadie. Somos dignos de la gracia de Dios.
Nadie. Pero eso es testimonio de cómo el Dios Todopoderoso puede venir a una persona y mostrarles el poder que Él tiene para poder vencer cualquier pecado en esa vida. Ahora, ¿qué de ti como hijo de Dios? Estas personas dicen, vamos a ir, vamos a estar allá, vamos a trabajar, vamos a ganar, vamos a producir, vamos a hacer un negocio. Dios no está en contra de los negociantes, quiero decirles. Dios no está en contra de los que venden y compran. Él no está en contra de ello. Pero estos hijos de Dios debían de consultar a Dios para ello. Y cuando alguien no consulta a Dios y hace sus propios planes, aún como hijo de Dios, a lo mejor puede terminar con cosas chuecas, haciendo cosas que no son correctas, haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Terminan moviéndose no en el espíritu, sino en sus propias fuerzas. En otras palabras, no hay cabida para Dios, a pesar de que hablan de Dios. Por eso dice, vamos, iremos, estaremos, traficaremos, ganaremos. Actúan como si el futuro les perteneciera. Ahora, vean lo que sigue diciendo el versículo 14. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ahora los va a confrontar. Ahora los va a llevar. Los va a confrontar a tal grado de que les dice, ¿qué es vuestra vida? Los va a confrontar con la realidad. El futuro no nos pertenece, amén. Podemos planear muchas cosas, pero el futuro no nos pertenece. No nos pertenece el futuro. Somos frágiles. ¿Cuánto daría la persona más rica del mundo que a lo mejor alguno de los médicos le diagnostica una enfermedad terminal? ¿Cuánto daría esa persona porque un ser humano le añadiera unos pocos años más? La vida no nos pertenece, le pertenece a Dios. Amén. Le pertenece a Dios. Escuchamos hace como 9 días. Miramos a estos jóvenes que estaban allí en Israel, de muchas partes, en su mayoría eran judíos, israelitas, pero muchos de ellos eran de otros países, Estados Unidos, de Argentina, de México, de Perú, de muchos lugares. Y estaban ahí, en ese lugar, celebrando esa fiesta. En ese día sábado, se celebraba algo muy conmemorativo en Israel. Se celebraba el Torah o la confianza, agradecían a Dios por haberles confiado la palabra de Dios. Y en vez de darle gracias a Dios como nación, en vez de estar agradeciéndole a Dios como nación y decirle, Señor, le damos gracias por su palabra, usted nos confió la palabra a nosotros los judíos. Estaban en una fiesta donde había drogas, había alcohol, había de todo, y ni siquiera se dieron cuenta que los terroristas llegarían en planeadores y asesinarían a más de 250 personas, jóvenes en su mayoría. A otra cantidad similar se llevarían secuestrados, que hasta hoy en día están secuestrados bajo los túneles, el gran laberinto de túneles que tiene Gaza. Sus vidas se fueron, planearon todo, entre ellos mexicanos. Fueron secuestrados. La vida es corta, hermanos. La vida es corta. Y Santiago confronta a estos hijos de Dios y les dice, porque ¿qué es vuestra vida? Sí están planeando, pero ¿qué es la vida? Como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Cuando personas se jactan del día de mañana, no sabiendo qué traerá ese día, no sabiendo lo que sucederá, creyendo que su vida puede ser la más larga, creyendo que su vida está garantizada, quizá a lo mejor porque son jóvenes. Jesús lo describe de esta manera. Cuando les escribe
aquella persona que se le acercó y le dijo a Jesucristo: Señor, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha dado? ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. Vean lo que decía, él pensaba dentro de sí. Él hizo sus propios planes, igual que los que estaban haciendo aquí en estos hijos de Dios a los cuales le escribe Santiago. Pensó dentro de sí y dijo estas palabras: alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. La vida es corta, hermanos. La vida es corta. El futuro no nos pertenece, amén. No nos pertenece, le pertenece al Señor. Así que Santiago se va a encargar de dirigir a estos oyentes, a estos hijos de Dios, a estos lectores de esta carta, a poder llevarlos hacia una relación con Cristo Jesús más cercana. Joven que estás aquí en esta mañana, quizá hagas planes como si el futuro te perteneciera. Padres quizás están haciendo planes para sus hijos en cuanto a carreras, sobre metas que tienen para ellos en cuanto al futuro, lo cual es bueno. No es tan bueno, pero es bueno. Y a lo mejor le dicen al Señor: Señor, estos son mis planes, por favor, fírmelo. ¿Quién nos garantiza que estaremos aquí la semana que entra? Si no estamos aquí, estamos con Cristo, hermanos, amén. Pero el futuro no nos pertenece. Y Santiago se encarga de ser usado por el Espíritu de Dios a tal grado de que les dice: sí, esos son sus planes, pero la vida no les pertenece a ustedes. Job capítulo 14 dice que nuestros días están contados. Dios sabe nuestros días. Conoce el tiempo de nuestros días. Aún así podemos confiar en un Dios soberano. La palabra de Dios dice en Mateo 10:29 que un pájaro no cae a tierra si no es por la voluntad de Dios. Los pájaros están volando y Dios tiene el control de ellos. Y en otras palabras, los hijos de Dios, de igual forma, Dios tiene nuestro control. No podemos planear. Por eso le dice, vean el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. No solamente no planeen, vean que el tiempo no es de ustedes, el futuro no es de ustedes, sino pónganse en las manos de Dios, les dice Santiago. Pónganse en las manos del Señor. Ahora, no solamente es declarar. Es que yo declaré que si es la voluntad de Dios, con el favor de Dios, si Dios quiere, si Dios lo permite. No solamente es declarar esas palabras. Si no obedecemos la palabra, esas palabras son vanas. Si no obedecemos, si no nos sometemos a Dios a través de su palabra, entonces esas palabras son vanas. No basta con decir con el favor de Dios. Me encanta lo que Santiago les dice aquí. Por eso le dice, en el cual debía de decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El apóstol Pablo les escribe a los corintios cuando estaba en Éfeso y él quería ir a visitarlos y les dice: pronto, pero iré pronto a verlos, si el Señor quiere. Les dice eso en esa primera carta, capítulo 4 a los corintios.
Más adelante, en el capítulo 16, a los Corintios les escribe también y les dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Mi pregunta es, ¿le permitió? No, no le permitió. Porque Pablo sabía que era un siervo de Dios. Y como siervo de Dios en el año 2023, como siervo de Dios tenemos que buscar la voluntad de Dios. No, vas a hacerlo. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Hazlo así ahora. ¿Sí? A lo mejor va a haber personas que puedan decir, ¿sabes qué? Si es de Dios lo haremos y si no es de Dios no lo haremos. Amén. Es de Dios. Es por Dios, hermanos. Somos siervos de Dios en el año 2023. El tiempo no nos pertenece. Si Dios quiere, haremos esto. Si Dios lo permite. Si no, Señor, está bien conmigo. A veces planeamos cosas y no salen como pensamos que debían de salir, pero aún así le decimos, Señor, usted es un Dios soberano. Un Dios soberano. Porque sometidos al Señor, Él se iba a acercar y acercándose a Dios, Él se acercaría a ellos. Y entonces no buscarían su propio beneficio, su propia gloria, sino la gloria de Cristo Jesús. La gloria de Cristo Jesús. Es decir, que un verdadero hijo de Dios depende de Dios en todo sentido del curso de la vida, el cual es incapaz de hacer lo que hace o lo que vaya a producir o llegar a ser por sí solo. Aún sabe que cuando hace algo y lo logra, fue Dios quien lo hizo a través de él. Fue Dios quien lo hizo a través de él. Si Dios quiere, decía Pablo, también Jesucristo dijo, Señor, si es posible, le dice a su Padre, siendo mismo Dios, Cristo siendo mismo Dios. Padre, si es posible que pase a mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. No solamente debemos decir, si Dios quiere, con el favor de Dios, ¿obedecemos la palabra de Dios? ¿Creemos en la palabra de Dios o solamente lo estamos diciendo con nuestra boca y nuestro corazón no lo está creyendo? Así que cuando digamos, vamos a hacer esto o aquello, si Dios lo permite, y si no lo permite, gloria sea Él. Y si lo permite, gloria sea Él. Amén. Gloria sea Él. Vean el versículo 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando yo pongo mi esperanza en mis planes, en mis proyectos, en el futuro que quiero tener, a lo mejor me arriesgo y voy y hago algún lugar y hago algún negocio y me va muy bien y prospero. Y cuando prospero, me hace sentir, ¿qué? Orgulloso, ¿verdad? Me hace sentir, como dice aquí, soberbio. Y entonces queremos que los demás hagan las mismas cosas que yo hago. La palabra de Dios eso lo llama pragmatismo. Si yo hago cosas que a lo mejor no están tan bien, de acuerdo a la palabra de Dios, y me va bien, quiero que la otra persona también lo haga. Y le digo, mira, a mí me fue tan bien. No somos perfectos, pero me fue muy bien. Y pasamos fórmulas. En las iglesias están llenas de fórmulas. Y no dependemos de fórmulas, dependemos de una relación íntima con Cristo Jesús. Y dependemos de una relación personal con Cristo Jesús. Dios sabe cómo trabajar con cada uno de nosotros. Así que cuando me va bien, me vuelvo orgulloso de mi autosuficiencia. Me vuelvo orgulloso de que me fue bien en mi negocio.
Qué bueno, Dios no está en contra de los negocios, hermano. Mi pregunta es, si el negocio le toma más tiempo para su propia vida que para el Señor, no es de Dios, aunque crea que es de Dios. Porque Dios le ha dado eso para la gloria del Señor. Ahora, no debemos, dice, no se jacten, no se gloríen en cómo les va bien en sus propias fuerzas, y aun si les va bien. Y enseguida le dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Nos gloriamos en las cosas que nos va bien y no consultamos a Dios? Mira, no consulté a Dios y me fue muy bien. No tenemos que estar consultando, no tenemos que ser religiosos. Y hay muchos hijos de Dios así. Cuando la palabra de Dios nos dice, amarás ¿qué? ¿A Dios con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo debemos amar a Dios? No es que yo no quiero ser religioso. Dios nos ha salvado para poder dar la gloria a Él, quien merece todo, porque Él es el que de Él proviene todo, amén. De Él proviene todo. La habilidad que tienen los hombres, los dones que tienen los hombres, el tiempo que Dios presta a los hombres, la manera, los talentos que Dios da, los dones que Dios da, Dios los ha provisto. Pablo dice, si se quieren jactar en algo, no se jacten en la soberbia. Pablo lo escribe de esta manera. Quiero decirle dónde se jacten, quiero decirle dónde se gloríen. Y le escribe a la iglesia de los Corintios en el capítulo 11, versículo 30, y le dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. ¡Wow! Y les escribe más adelante en el capítulo 12 y le sigue escribiendo también en esa segunda carta y le dice, me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El profeta Jeremías tenía 12 años de edad. Y el Señor le dice, quiero que vayas y les hables a mi pueblo, al pueblo de Judá. Viene juicio de Babilonia contra ellos. Así que comenzó a los 12 años de edad a predicar lo que Dios le decía. Y Jeremías le dice algo. Señor, soy un muchacho. ¿Tú crees que me van a escuchar? No puedo hablar. Jeremías, a donde yo te envíe, a ellos irás y lo que yo te diga, dirás. No digas que no puedes. Moisés también dijo, no puedo, porque hablaba el hebreo medio mocho. Así que dijo, te voy a poner un traductor. Y puso a su hermano como traductor. Puso ella a su hermano como traductor, a Aarón. Dijo, no puedo, pues te pondré un traductor. En otras palabras, cuando le decimos, Señor, no puedo hacer esto. Ahora, en eso se gloriaba Pablo. ¿Era el más elocuente? No, no era el más elocuente. Señor, ¿usted quiere que vaya a Asia Menor? Pues voy. Voy a ir al gimnasio y después de ir al gimnasio a hacer pesas para poder agarrar piernas, Señor. ¿Sí? ¿Hizo eso? No, no puedo, Dios. Usted sabe lo enfermizo que soy. Y 3 veces le he pedido, Señor, que me sane y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando le decimos al Señor, Señor, no puedo hacerlo. Si en algo que podemos gloriarnos es en nuestras debilidades. Nuestra fortaleza está en Cristo, amén. Nuestra fortaleza está en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, hermanos.
Ahora vean cómo dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí Dios habla a través de Santiago del peligro contra aquellos pecados de negligencia, aquellas áreas que se sabe que se deben hacer, pero no se llevan a cabo. ¿Y cuánta Biblia a lo mejor conocemos y decimos, yo sé que esto dice la Biblia, pero no lo voy a hacer? Yo sé que tengo que llevar a Cristo Jesús, pero pues mejor que lo hagan los líderes de la iglesia, otras personas que están más preparadas. Dios un día le va a pedir cuentas. Esos son pecados de omisión. Sabemos que tenemos que orar. Yo sé que tengo que orar, pero no siempre no tengo ganas de orar. Yo sé que tengo que leer la Biblia, pero no para poder conocer más a mi Salvador, pero no tengo tiempo. Tengo que ver a toda mi familia en los medios sociales. Son pecados de omisión, hermanos. Y el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. Es pecado. ¿Cuánto tiempo pasamos en la palabra del Señor? Cuando nosotros ponemos excusas para poder servir a Dios, hoy no tengo tiempo. Hoy, mañana, y cuando llega el día de mañana, tampoco hoy tengo tiempo. Eso se llaman pecados de omisión. Jesús pone un ejemplo de personas que sabían hacer el bien y no lo hicieron. Iba un hombre caminando en Jerusalén y cuando iba caminando, unos ladrones lo agarraron y lo golpearon. Y el sacerdote iba hacia el templo y cuando miró a aquel hombre golpeado ahí en el camino, dijo, tengo que ir a preparar la prédica. Pero también pasó un levita de los de la alabanza. Y cuando dijo, cuando lo miró, te ayudaría, pero tengo que ir a ensayar. Eran los que se suponía que tenían que mostrar misericordia. Y pasaron de largo por ellos, por él, por aquel golpeado. Pero pasó un samaritano, de los samaritanos que dicen, ese ni tiene a Dios. Y cuando pasó junto a aquel hombre golpeado, el samaritano lo miró y movido a compasión, a misericordia, dice que lo agarró, empezó a frotar sus heridas con aceite, lo vendó, lo echó en el carro, lo echó a andar el carro y se fueron. Y llegaron al hospital y le dijo, lo que cueste, por favor cúrelo, doctor. Y el Señor hace la pregunta y les dice, ¿quién pues de estos tres te parece que el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, quién hizo misericordia? El samaritano, aquellos que no se suponía que tenían que mostrar misericordia de acuerdo a los religiosos. Y le dijo, ¿quién hizo misericordia? Señor, samaritano, le contestó a esa persona que le preguntó a Jesús. Y le dijo, ve y haz lo mismo. Capilla, vayan y hagan lo mismo. Hay personas sin Cristo y sin esperanza. Salgamos y hagamos lo mismo. Miraron ahorita el video que miramos ahorita, ¿no? Hay muchas personas que no tienen esperanza, que no nacieron en un matrimonio sólido, que a lo mejor fueron engendrados y fueron, ¿saben qué?, echados fuera. Que no tienen esperanza, que nadie les ha dado un abrazo nunca. Hombres, un hombre no ha recibido ningún abrazo. O a lo mejor mujeres ustedes, a lo mejor hay mujeres que no han recibido un abrazo. Y ustedes como mujeres pueden acercarse a ellos y decirle, ¿me permites orar por ti? ¿Me permites orar por ti? El Señor pone otro ejemplo de omisión. El sacerdote y el levita omitieron, pecaron en esos pecados de omisión. Y también ahí el Señor Jesús en Mateo 25
35 en adelante le dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de Dios, venid a la heredad de mi Padre, preparaos, que ha sido preparada para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, y fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pecados de omisión. Yo creo que muchos de los hijos de Dios, especialmente las iglesias evangélicas, escuchen esto, cometemos muchos pecados de omisión. Sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que llevar a Cristo y hacer discípulos, pero no tengo tiempo, Señor. Sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas, pero dice, no, para mí sí tengo tiempo, voy a planear esto. Iré y traficaré y haré y esto otro, pero no tengo tiempo para las cosas de Dios. Pecados de omisión, pecados que sabemos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué cosas específicas les está trayendo el Espíritu Santo en este mismo momento que tienen que estar haciendo? ¿Qué cosas específicas Dios les está pidiendo que hagan esta semana y que puedan ser pecados de omisión? ¿Qué cosas les estará trayendo el Espíritu Santo en esta hora? ¿Qué deben estar haciendo? ¡Wow! Dios me puso a orar y no tomé tiempo. Es que, Señor, no tomé el tiempo para orar por esa persona. Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hace la pregunta, ¿hallará qué? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Fe en quién? Muchas personas tendrán fe en cosas, pero no fe en Cristo. Fe en su carrera, pero no en Cristo. Fe en el dinero, pero no en Cristo. Fe en Jesús. Y la única forma en tener fe es a través de la palabra de Dios y de una comunión íntima y personal con Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo, hermanos.